Mi hermano me robó mi herencia. Así que yo le conté a la policía y lo metieron en la cárcel por un buen rato. ¿Desde dónde nos ven hoy? Dejen su ubicación en los comentarios. Denle like y suscríbanse para no perderse más historias interesantes. Mi nombre es Daniel, y hace exactamente 8 meses descubrí que mi hermano mayor, Carlos, falsificó la firma de nuestro padre mientras éste agonizaba en una cama de hospital para robarme una herencia de casi $500,000 y dejarme absolutamente en la calle. No fue un error, no fue un malentendido, fue un acto calculado, frío y sociópata que destruyó lo poco que quedaba de nuestra familia. Pero les aseguro que ver su cara cuando la policía lo sacó esposado de su nueva mansión ha sido el momento más glorioso de mi vida. Para que entiendan el nivel de traición, tienen que saber quién era Carlos. Carlos siempre fue el tiburón de la familia. Ya saben, el típico hermano mayor que cree que el mundo le debe algo solo por respirar. Mis padres, que en paz descansen, eran dueños de una cadena de ferreterías bastante exitosa en la ciudad. Trabajaron como burros durante 40 años para construir ese patrimonio. Yo siempre estuve ahí con ellos, cargando cajas, haciendo inventarios, manejando la contabilidad. Carlos, en cambio, solo aparecía cuando necesitaba dinero para inversiones que siempre terminaban siendo estafas piramidales o negocios que quebraban a los 2 meses. Pero mis padres tenían una debilidad por él. Era el primogénito, el carismático, el que siempre tenía una excusa perfecta. Todo se fue al diablo cuando a papá le diagnosticaron cáncer de páncreas. Fue fulminante. En cuestión de 3 meses, pasó de ser un hombre fuerte a estar postrado en una cama, conectado a máquinas, apenas consciente. Mamá había fallecido 2 años antes, así que solo quedábamos nosotros 3. Yo me mudé a la casa familiar para cuidarlo. Lo bañaba, le daba de comer, pasaba las noches en vela escuchando su respiración irregular. ¿Y Carlos? Carlos iba una vez a la semana, se quedaba 10 minutos mirando el celular y luego me decía, bueno, Dani, tengo una reunión importante, cualquier cosa me avisas. El día que papá murió, yo estaba destrozado. Sentía que el mundo se me venía encima. Carlos llegó al hospital 2 horas después de que le avisé, y lo primero que preguntó no fue ¿sufrió? ¿O cómo estás tú? Sino ¿dónde están los papeles del seguro y las llaves de la caja fuerte? En ese momento debí haber sospechado, pero el dolor me tenía ciego. La lectura del testamento fue 2 semanas después. Yo estaba tranquilo. Papá siempre me había dicho, hijo, todo se dividirá en partes iguales, pero quiero que tú te quedes con la casa y el negocio porque eres el que sabe manejarlo, y a Carlos le dejaremos el efectivo equivalente para que no se queje. Era justo. Yo había trabajado esa empresa. Yo había construido esa casa con mis manos junto a papá. Llegamos a la oficina del notario. Un tipo llamado licenciado Garrido, que tenía una sonrisa gracienta y un traje que le quedaba chico. Carlos estaba sentado allí, con una tranquilidad que me heló la sangre. Ni siquiera me saludó, solo tamborileaba los dedos sobre el escritorio de caoba. Bien, estamos aquí para dar lectura a la última voluntad del señor Roberto, dijo el notario, abriendo un sobre manila. Empezó a leer la jerga legal habitual. Yo escuchaba a medias, esperando la parte de la repartición. Y entonces, soltó la bomba. Y en pleno uso de mis facultades mentales, revoco cualquier testamento anterior y nombro como heredero universal de todos mis bienes, incluyendo propiedades inmuebles, cuentas bancarias, vehículos y la titularidad de la empresa Ferreterías del Norte, a mi hijo mayor, Carlos. A mi hijo Daniel, le dejo la colección de relojes antiguos como muestra de afecto. El silencio en la habitación fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Sentí un zumbido en los oídos. ¿Heredero universal? ¿Carlos? ¿Y yo me quedaba con unos relojes viejos que ni siquiera funcionaban? ¿Qué? Logré articular, poniéndome de pie. Eso es un error. Papá nunca haría eso. Él me dijo hace un mes que la empresa era para mí. Carlos soltó una risita burlona. Ni siquiera me miró. Por favor, Daniel, no hagas una escena. Papá se dio cuenta al final de que tú no tienes la madera para manejar el negocio. Necesita un líder, no un obrero. Él cambió el testamento la última semana. ¿Verdad, licenciado? El notario asintió rápidamente, demasiado rápido para mi gusto. Así es. El señor Roberto me llamó a su habitación de hospital 3 días antes de fallecer. Estaba muy lúcido. Firmó este nuevo documento ante mí y 2 testigos. Todo es perfectamente legal. Me acerqué al escritorio y arranqué el papel de las manos del notario. Mis ojos escanearon el documento.
La fecha era del 12 de noviembre, 3 días antes de su muerte. Y ahí, al final, estaba la firma. Era la firma de papá. Sí, pero se veía extraña, temblorosa, pero con trazos demasiado firmes en los finales, como si alguien hubiera estado guiando la mano o calcando. «Esto es imposible», grité, tirando el papel sobre la mesa. El 12 de noviembre papá estaba sedado con morfina. Apenas podía abrir los ojos. No podía sostener un bolígrafo, mucho menos leer y entender un documento legal. «Ustedes son unos estafadores». Carlos se levantó de golpe. Su silla rechinó contra el piso. Se me acercó, invadiendo mi espacio personal, con ese aliento a café y cigarro que siempre detesté. «Cuidado con lo que dices, hermanito. Estás hablando de un documento legal. Si papá decidió dejarme todo a mí, es porque sabía que tú te lo gastarías en tonterías. Acepta la realidad. Tienes una semana para sacar tus cosas de mi casa». «¿Tu casa?», le espeté, sintiendo como la furia me subía por la garganta. «Es la casa donde yo cuidé a papá mientras tú estabas ocupado. Es mi hogar». «Era el hogar de papá», corrigió él con una frialdad sociópata. «Ahora es mío. Y pienso venderla. El terreno vale una fortuna para construir departamentos. Así que, empieza a empacar». Salí de esa oficina temblando de rabia. Sabía que me habían robado. Sabía, en mis entrañas, que ese testamento era falso. Pero, ¿cómo lo probaba? El notario estaba coludido. Eso era obvio. Y Carlos tenía el documento sellado. Pasé los siguientes 3 días en un estado de depresión total. Empecé a empacar mis cosas, sintiéndome derrotado. Pero entonces, mientras guardaba los documentos médicos de papá en una caja, encontré algo. Era la bitácora de enfermería del 12 de noviembre. La había guardado por error entre las facturas. Leí las notas de la enfermera del turno de la tarde. 14 horas, paciente presenta episodio de delirio. Se administra dosis alta de sedante. Paciente inconsciente y sin respuesta a estímulos verbales desde las 14:30 horas hasta las 20 horas. Miré la hora en la copia de testamento que le había exigido al notario. Firmado a las 16:45 horas. Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. A las 4:45 de la tarde, mi papá estaba en coma inducido por los sedantes. No había manera humana de que hubiera firmado nada. Carlos y el notario habían cometido un error estúpido. No checaron los horarios médicos. Pero no fui a la policía inmediatamente. No, yo quería sangre. Quería ver a Carlos caer desde lo más alto. Si iba ahora con solo eso, tal vez podrían alegar un error administrativo o pelearlo en tribunales civiles por años. Yo necesitaba algo penal. Algo que lo metiera tras las rejas. Así que decidí jugar al tonto. Llamé a Carlos al día siguiente. Puse mi voz más humilde y patética. «Carlos, tienes razón. Perdóname por gritar el otro día. Estoy muy estresado. Acepto la voluntad de papá. Solo dame unos días más para mudarme, por favor». Carlos, inflado por su ego, cayó redondito. «Me alegra que entres en razón, Dani. Está bien, tómate tu tiempo. De hecho, necesito que me firmes unos papeles renunciando a cualquier reclamo futuro para poder agilizar la venta de la empresa. Ya tengo un comprador. ¿Vas a vender la empresa?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. 40 años de trabajo de mis padres, y él la iba a vender en menos de un mes. Obvio. Me dan efectivo rápido. Quiero comprarme un penthouse en la zona exclusiva y un coche deportivo. Ya sabes, vivir bien. Pásate mañana por mi departamento nuevo. Ya se había rentado un lugar de lujo con el dinero de las cuentas bancarias de papá, y firmamos. Fui a su departamento. Llevaba una grabadora de voz digital en el bolsillo de mi camisa, encendida desde que salí de mi auto. Carlos estaba bebiendo whisky, celebrando antes de tiempo. «Siéntate, hermano», me dijo, empujándome un contrato. «Firma aquí y aquí. Te voy a dar $10,000 de la venta para que no llores. ¿Te parece? Soy generoso». Tomé el bolígrafo, pero no firmé. Lo miré a los ojos. «Carlos, solo una duda. ¿Cómo le hiciste ese día con el notario?». Digo, papá estaba muy mal. Me sorprende que haya podido firmar tan firme. Carlos se rió, ya un poco borracho por el alcohol y el poder. «Ay, Daniel, eres tan ingenuo. Papá no firmó nada». Se me heló la sangre, pero mantuve la cara de póker. «¿Cómo? El viejo ya estaba casi muerto», dijo Carlos, sirviéndose más whisky. «Garrido es amigo mío de la prepa. Le debo una lana, pero con esto quedamos a mano». Yo practiqué la firma de papá por semanas.
¿A poco no me quedó idéntica? Garrido puso los sellos, trajo a 2 secretarias suyas para que firmaran como testigos por unos pesos, y listo. Magia. ¿Falsificaste la firma? Pregunté, asegurándome de que quedara claro en la grabación. Falsificar es una palabra muy fea. Digamos que, interpreté su voluntad. Él hubiera querido que yo estuviera bien. Además, ¿quién se va a enterar? Tú no tienes dinero para abogados y yo tengo todo el poder ahora. Así que firma y lárgate. Firmé el papel. Sí, lo firmé. Necesitaba que él creyera que había ganado para que bajara la guardia. Salí de ahí con la grabación que mandóme en el bolsillo y una sonrisa macabra en el rostro. Pero no me detuve ahí. Sabía que Carlos era descuidado. Contraté a un investigador privado con mis últimos ahorros. Le dije, sigue el dinero. Si Carlos ya estaba gastando, y la sucesión testamentaria apenas estaba empezando, significaba que estaba moviendo dinero ilegalmente antes de que el juez liberara los fondos oficialmente. Y vaya que lo estaba haciendo. El investigador descubrió que Carlos, usando el testamento falso, había accedido a las cuentas empresariales y estaba transfiriendo sumas enormes a una cuenta en las Islas Caimán. Y peor aún, estaba usando la identidad de la empresa para lavar dinero de unos socios muy turbios que había conocido en sus negocios fallidos. Estaba cometiendo fraude fiscal, lavado de dinero, falsificación de documentos y robo. Tenía todo: la bitácora médica, la grabación de su confesión y los estados de cuenta con los movimientos ilegales. Fui a la fiscalía. No fui a la estación de policía local, donde te hacen esperar horas. Fui directo a la fiscalía especializada en delitos patrimoniales y financieros. Pedí hablar con el fiscal a cargo. Al principio no me querían recibir, pero cuando les mostré la evidencia del lavado de dinero, sus ojos se iluminaron. A la policía le encantan los casos fáciles y jugosos, y yo les estaba entregando uno en bandeja de plata. Me pidieron discreción. No le digas nada, actúa normal, me dijo el detective Ramírez. Vamos a esperar a que intente vender la empresa para agarrarlo en flagrancia con el fraude mayor. Pasaron 2 semanas. Carlos organizó una gran fiesta en la casa de mis padres, que ya había vaciado de mis cosas, para celebrar la venta inminente de la ferretería. Invitó a medio mundo. Quería presumir su nuevo estatus de millonario. Yo fui. Tenía que ver esto. Carlos estaba en el centro del jardín, con un traje blanco ridículo, brindando con champaña. Por el éxito, gritaba. Por el futuro, y por mi hermano Daniel, que aunque es un poco lento, aquí está apoyándome. La gente se rió. Yo levanté mi copa y le sonreí. Disfrútalo, cerdo, pensé. En ese momento, las luces de las patrullas iluminaron la entrada de la casa. No fue una patrulla discreta. Fueron 4 unidades y una camioneta de la fiscalía. Entraron agentes armados y el detective Ramírez al frente. La música se detuvo de golpe. ¿Carlos Méndez?, preguntó Ramírez con voz potente. Carlos, pálido como un papel, tartamudeó. Ese sí, soy yo. ¿Qué pasa? ¿Es por el ruido? Bajaré la música. Señor Méndez, queda arrestado por fraude procesal, falsificación de documentos oficiales, administración fraudulenta y lavado de dinero. Tiene derecho a guardar silencio. Carlos soltó la copa. El cristal se rompió en el suelo y el sonido fue música para mis oídos. Esto es un error, gritó mientras lo esposaban. Soy un hombre de negocios respetable. Daniel, dales algo. Me acerqué a él mientras los oficiales lo empujaban hacia la salida. Todos los invitados nos miraban en shock. Me acerqué a su oído y le susurré, lo suficientemente fuerte para que él y el notario, que también estaba en la fiesta y estaba siendo esposado por otro agente, me escucharan. Te dije que papá nunca hubiera querido esto. Ah, y por cierto, tengo la grabación donde confiesas que falsificaste la firma. Y la bitácora médica que prueba que papá estaba en coma. Que te diviertas en la cárcel, tiburón. La cara de Carlos se transformó. Pasó del miedo al odio puro en un segundo. Intentó lanzarse sobre mí, pero los policías lo sometieron contra el cofre de la patrulla. Me las vas a pagar, maldito traidor. Eres mi hermano. Bramaba mientras lo metían al asiento trasero. Y tú eras el mío, dije en voz baja, viendo cómo se lo llevaban. El juicio fue rápido. Con la grabación y los documentos médicos, su defensa se desmoronó. El notario cantó como un canario para reducir su sentencia y confirmó todo. Carlos planeó todo. Carlos falsificó la firma. Carlos orquestó el robo. Además,
La investigación financiera destapó tantos fraudes que la empresa casi quiebra por las deudas que él había generado en secreto. Le dieron 12 años. 12 años sin derecho a fianza por la gravedad de los delitos financieros y la falsificación de documentos públicos. Logré anular el testamento falso. El juez reconoció el testamento anterior, el real, como válido. Recuperé la casa, recuperé la empresa, lo más importante, recuperé el honor de mi padre. Tuve que vender la casa para pagar las deudas que Carlos había dejado y para salvar el negocio, pero no me importó. Ahora vivo en un departamento más modesto, pero tranquilo. La ferretería está empezando a recuperarse gracias a mi trabajo honesto. Voy a visitar a Carlos a la cárcel una vez al mes. No porque lo extrañe, ni por lástima. Voy solo para sentarme del otro lado del vidrio, verlo con su uniforme beige, desgastado y sin su arrogancia, y recordarle que la avaricia rompe el saco. La última vez que fui, me pidió dinero para comprar cosas en la tiendita de la prisión. Me dijo que la comida era asquerosa. Lo miré, sonreí y le dije: «Lo siento, Carlos. Papá te dejó el efectivo, ¿recuerdas? Ah, espera, ese dinero no era tuyo. Pero te traje algo mejor». Saqué de mi bolsillo uno de los relojes viejos de papá, ese que él despreció en la lectura del testamento. «Te traje el tiempo. Tienes mucho tiempo ahora para pensar en lo que hiciste». Me levanté y me fui, dejándolo golpear el cristal y gritando insultos que ya no me duelen. La justicia tarda, pero cuando llega, golpea más fuerte que cualquier hermano abusivo. Así que, si tienen familia que solo busca el dinero, cuídense las espaldas. Y guarden siempre los documentos médicos. Nunca saben cuándo una simple hoja de papel puede ser la llave para destruir a quien intentó destruirte a ti.